¿Cómo están? Bendecidos para bendecir. Sean bienvenidos todos a este espacio maravilloso que Dios nos ha permitido para poder compartir el mensaje de salvación. Así que yo tengo la plena seguridad de que no es casualidad que tú estés aquí, sino que Dios te escogió para ver este mensaje porque algo Dios quiere hacer en tu vida y alinear en tu vida. Le damos gracias a Dios porque la palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas y nos ha dado luz y salvación. Bienvenidos a todos los que se conectan desde la plataforma de TikTok. También estaremos compartiendo este espacio en Facebook, en Instagram y en YouTube para que nos sigas en las redes sociales si quieres estar alimentándote de la palabra de Dios. Es muy importante nosotros mantener fortalecidos el espíritu. Si nosotros no alimentamos el espíritu, al igual que el cuerpo, se va a debilitar y estaremos débiles espiritualmente y muy fortalecidos físicamente. Podemos que quizás nos alimentemos bien en el cuerpo, pero nuestro espíritu está seco. Así que, no siendo más, le doy la bienvenida a todos los que se están conectando. Qué maravilloso, que Dios me lo bendiga cada día más, hermano. Cristo te ama profundamente con amor eterno y espero que esta palabra sea de gran edificación para tu vida. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Creemos fielmente, Señor, que esta palabra nos edificará y traerá liberación a nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma y a nuestro espíritu. Llénanos de tu presencia, Señor, y que seas tú direccionando y añadiendo bendición a tu palabra y haciendo la obra que comenzaste en nosotros como solo tú puedes hacerlo. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Glorifícate una vez más. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, hoy tengo un tema bien interesante que Dios me ha dado como título: sin liberación no hay redención. Sin liberación no hay salvación. Y esto bíblicamente nosotros necesitamos ser redimidos por la sangre poderosa de Jesucristo para gozar de una verdadera libertad. Porque sí es cierto, hay muchas doctrinas o caminos espirituales que nos pueden brindar algo de tranquilidad, algo de que sentimos como liberación. Por ejemplo, hay muchos caminos donde las personas logran perdonar, donde las personas logran olvidar un suceso fuerte del pasado que los mantenía atados, que los mantenía depresivos, pero esto no da una liberación verdadera, una santidad verdadera a tu mente, a tu alma y a tu espíritu. Entonces, el único que nos acerca a la presencia de Dios es Jesucristo, el cual Él rompió el velo que separaba al hombre de Dios a través de su sacrificio en la cruz. Eso es lo que tenemos que tener presente nosotros, que la sangre poderosa de Jesucristo es aquella que nos redimió, es aquella que nos dio salvación, que rompió las cadenas profundamente. Y donde está la presencia de Dios, donde está Jesucristo, ahí hay salvación. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos que aprender a diferenciar tantos conceptos que nos muestran el mundo, porque estamos en una era digital en la cual el inmediatismo, todo lo requerimos inmediatamente, todo es facilitado ahora con la IA, con la inteligencia artificial, todo se nos va a adelantar un poco más rápido. Y en esto podemos encontrar muchos caminos que nos pueden direccionar a una vida de salvación, a una vida espiritual. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la real verdad? Y hay algo muy importante, y es que tenemos que entender que estamos tan infectados de miedos y estamos tan infectados y saturados de información que le tenemos miedo a la verdad, que aún de la verdad real, que es Jesús, desconocemos, no nos acercamos a Jesús por miedo a ser engañados. Y no queremos entrar en el camino del cristianismo por miedo a ser engañados, por miedo a que nos laven la cabeza, por miedo a que nos laven el cerebro. Es que allá me lavaron la mente y me manipularon y me volví como algo que manipulaban, que algo que llevaban a sus propios conceptos.
Y hay cierta verdad y cierta no, pero todo está en el desconocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa lámpara a nuestros pies. La palabra de Dios es la que nos muestra y nos da ese poder a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios de tener el discernimiento de saber cuándo estamos en una sana doctrina y cuándo no. Cuando una enseñanza es cristocéntrica y cuándo es manipulación. De que estamos en los últimos tiempos y de que se levanta mucho falso profeta y mucha manipulación, sí es cierto, pero también es que estamos viviendo el último avivamiento antes de la venida de Cristo. Estamos viendo cómo el mundo se ha estado degradando, no tanto en el ecosistema, sino el ser humano en sus principios se ha ido degradando. Claramente la palabra nos ha venido mostrando desde décadas que llegará el tiempo en el que llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y eso lo estamos viendo ahora. Ahora resulta que creer en Jesús es malo. Ahora resulta que una persona adulta de 50 y tantos años, un hombre, se quiera convertir en una niña y que tiene que defenderse sus derechos y que tienen que respetárselos. Y eso se le llama bueno, libertad de ser quien quiera ser. Ahora resulta que el que nace hombre no quiere ser hombre, quiere ser una oveja o quiere ser un caballo, porque lo existe hoy en día. Entonces, o inclusive los jóvenes hoy en día ya no escogen una profesión o una carrera, sino que quieren ser robots. Eso está pasando hoy en día. Entonces, el ser humano se está degradando, su mente, su corazón, sus principios, sus bases, y esto no puede seguir pasando. El pueblo de Dios, quien ha recibido a Cristo como Rey Salvador, tiene que entender que Jesús nos pasó de las tinieblas a la luz. Y continuando con el tema, el Señor ministraba mi corazón y me decía, sin liberación no hay redención. Sin redención no hay salvación. Tú y yo necesitamos ser redimidos por la sangre poderosa de Jesucristo para poder ser libres. No es un almatismo. Ir a los pies de Jesús no se trata de cómo yo me siento. No se trata de mi alma, de mis emociones. Se trata de una verdad absoluta que yo tengo que experimentar para poder ser libre en Cristo Jesús. No se trata de nosotros ir a una celebración, a un culto, a un ministerio, a llegar a los pies de Cristo y que solamente nos digan lo que queremos escuchar. No, la palabra de Dios tiene que incomodarnos. La palabra de Dios tiene que llegar hasta el tuétano. Dice que es más filosa, que más filuda que una espada de doble filo, que penetra hasta el tuétano, que quebranta el hueso. Entonces, la palabra de Dios tiene que partirme en dos. Esto me trae a mí a colación cuando María fue a presentar a Jesús en el templo. Y dice que a María la atravesó una espada. La espada es la palabra de Dios, la ley de Dios tiene que atravesarte, tiene que hacerte una nueva criatura. Tú tienes que experimentar libertad en Cristo Jesús para poder ser redimido y para poder disfrutar de la salvación eterna, de una vida eterna. No se trata de no tener aflicciones, no se trata de que yo siempre me voy a sentir bien, gozosa y sin tristeza en la vida cuando yo recibo a Jesucristo. No se trata de eso, se trata de un nivel de conciencia, de entender que la sangre poderosa de Jesucristo es suficiente, es suficiente. No se trata de yo tener una relación con Dios a mi manera, sino que la relación con Dios esté fundamentada en la palabra de Dios, porque yo puedo hablar con Dios todos los días, yo puedo contarle mis sueños, yo puedo abrir mi corazón y hablar con Él, y el Espíritu Santo va a estar ahí ayudándome y reargulléndome de todo juicio y de pecado, dice la palabra de Dios. Es su promesa que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Pero si tú no lees la palabra, no vas a entender cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Si tú no lees la palabra, si tú no conoces las escrituras, los mandamientos, los estatutos y lo que Dios quiere hacer contigo, tú no vas a poder recibir una liberación. Te lo voy a decir por qué. Porque Dios no te libera de un instante.
No quiere decir que yo levanto las manos, recibo a Jesús como Rey y Salvador y en el instante fueron libres. Sí, Él rompió las cadenas y se rompe la legalidad, pero tu mente necesita renovarse. Tú necesitas llegar a ese nivel de conciencia, de creer, de fortalecerte en la fe, porque el enemigo siempre te va a hacer sentir que no fuiste redimido. Y hay muchas áreas en tu vida a las cuales no has renunciado y se han quedado atadas. Por ejemplo, cuando ibas a visitar brujos y hechiceros para que te leyeran las cartas. Por ejemplo, cuando tenías relaciones sexuales de manera inadecuada, de manera deliberada, cuando inclusive muchas personas hicieron pactos de sangre, de amor, de prometerse en amor. Muchas personas fueron atadas en altares porque sus abuelos eran brujos, porque sus madres les amarraron una cuerdita roja para protección. ¿Protección de quién? ¿A qué espíritu se lo entregaron para que lo protegiera? Entonces nosotros a veces estamos pagando consecuencias de las maldiciones generacionales de nuestros ancestros y tenemos que entregar a los pies de Cristo cada una de esas áreas. Cada área, mira, tú no eres una sola pieza, tú eres tripartito al igual que Jesucristo, Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres cuerpo, mente y espíritu. Tú tienes un alma que necesita ser liberada. Hay ligaduras del alma con relaciones pasadas. Hay ligaduras del alma cuando quizás abusaron de ti, cuando hubo una transferencia espiritual satánica, cuando abusaron de un niño en su infancia y lo violaron y hubo una transferencia espiritual que se pasó a ese niño y el niño quedó infectado de homosexualismo. Hay una gran cantidad de personas homosexuales y lesbianas porque los tocaron, porque abusaron, porque transfirieron espiritualmente ese mal a ellos. Y ellos dicen, pero es que yo nací así, pero es que yo desde niño soy así. No es cierto. Hay transferencias espirituales, hay pactos, hay hechicería, hay santería, hay cosas que se mueven que Dios tiene que romper en ti. Entonces, cuando Jesucristo toca tu puerta y tú le abres el corazón, Él dice, yo entraré y cenaré con Él. Pero ¿qué pasa cuando tú cenas con alguien? ¿Qué pasa cuando tú te sientas a cenar con alguien? Normalmente cuando nosotros estamos en una mesa, siempre compartimos, siempre hablamos, siempre nos conocemos. Y eso es lo que quiere hacer Jesús. Él dice que tocará, dice en Apocalipsis, Él toca la puerta y el que le abre, Él entrará y cenará contigo. Pero no es una cena que en automático ya me la tomé. Es una cena que tú poco a poco comes. Tú saboreas la ensalada, saboreas el plato principal, el postre, la bebida. Es algo que va pasando poco a poco. Es poco a poco que tú vas conociendo a Jesús y presentándole cada área. El Espíritu Santo va a traer a tu vida aquellas áreas que no han sido entregadas para que sean también redimidas. Porque ya Jesucristo pagó el precio por ti y por mí en la cruz. Pero tú tienes que entregar cosas que de manera consciente hiciste. Y eso es lo que el Señor nos decía. Cuando una persona es víctima culpable, me decía el Espíritu Santo. Víctima culpable. Víctima culpable es aquel poseído, manipulado o usado por demonios e influencias oscuras. Es una víctima culpable. Es víctima porque está cautivo. Y aquel que está cautivo lo tienen, es una víctima del mal, del daño, le están causando daño porque está cautivo. Una persona cautiva no es feliz. Una persona cautiva está siendo lastimado. Una persona cautiva requiere liberación. Entonces, cuando no recibimos a Jesús y no le entregamos muchas áreas de nuestra vida a Jesucristo en esa relación continua, en esa sinceridad continua que se requiere abrir el corazón. Para Dios nada es oculto. Todo está a la luz de Dios. Él todo lo sabe y todo lo conoce. Él es el alfa y el omega. Pero para yo ser tu amiga, yo requiero tener la intención de comunicarme. Yo tengo que tener la intención
de entregarte, de abrirte la puerta. Y lo mismo pide Jesús, ábreme la puerta. Él está tocando la puerta de tu corazón, Él toca la puerta de tu mente, Él toca la puerta de tu área financiera, de tu área familiar. Él va tocando puertas y tú le vas abriendo. Así como nosotros abrimos puertas en el mundo espiritual, también abrimos puertas en el mundo de las tinieblas para que entre y haga mal. Y nosotros tenemos que reconocer delante de Dios cuando hemos abierto una puerta para que ese mal entre a habitar en nuestra casa. ¿Cómo abrimos una puerta cuando no perdonamos? ¿Cuándo abrimos una puerta cuando nos metemos con un hombre casado? ¿Cuándo abrimos una puerta cuando mentimos? ¿Cuándo abrimos una puerta cuando hacemos todas aquellas cosas que sabemos ya de manera consciente que están mal? Porque un joven, desde que ya empieza de su niñez a su preadolescencia, ya sabe lo bueno y lo malo. Nosotros ya venimos con una conciencia innata de que algo anda mal, de que eso no está bien. Y entonces hay una víctima culpable que es poseído, manipulado o usado por demonios o influencias oscuras. Víctima porque está cautivo. Esclavo del pecado, quien lo convierte en pecador, pecador culpable. Víctima, esclavo y culpable. Víctima, esclavo y culpable. Víctima porque estamos siendo lastimados cuando nos esclaviza el pecado. El pecado esclaviza y nos hace pecadores culpables porque somos conscientes de lo bueno y de lo malo, por conceder el pecado. Y vamos a la palabra de Dios en Romanos 6, donde nos dice, que les invito a que leamos la palabra de Dios cuando nos dice, voy a leerles en la versión actual. Quien tenga su Biblia ahí, los espero todos los domingos para que a las 11 de la mañana nos conectemos y usted prepare su espada para que juntos podamos conocer la voluntad de Dios. Dios te bendiga a todos los que se están conectando. Dios les bendiga grandemente. Que la gracia y el poder de Jesucristo caiga hoy sobre nuestras vidas y sea trayendo liberación en todas las áreas, en la salud, en la mente, en el cuerpo, en el espíritu. Gloria al Señor. Romanos 6, voy a leerles, es muy interesante esta versión. En el nombre poderoso de Jesús leemos su palabra, Señor, y que seas tú añadiendo bendición a ella. Amén y amén. Romanos 6, del 6 hasta el 23 les voy a leer. Y dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Cuando tú recibes a Jesucristo, recibe la autoridad que Él recibió en la cruz del Calvario. Dice que toda autoridad se nos es dada, dice la palabra de Dios. Cuando tú eres consciente de eso y tú dices, yo recibo la autoridad que Jesucristo recibió en la cruz para llevar cautiva la cautividad, para deshacer toda obra de maldad. Así que el pecado y toda obra de maldad que quiere influenciar en mi vida, ya en mí no tiene autoridad. Entonces tú empiezas a tener una identidad en Dios. Empiezas a tener una identidad y decir, esto hace parte de mi vida y esto no, esto lo permito y esto no, esto soy yo y esto no. Así que lo que éramos en el pasado ya no somos eso. Nosotros antes éramos pecadores, mas ahora hemos sido pasados de las tinieblas a la luz. Aleluya. Y dice, el pecado perdió poder sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Bautízate. Pídele al Señor que tú quieres volver a nacer de nuevo, que a través del bautismo, aunque el bautismo no salva, pero es un paso de obediencia. Si tú te sometes a la palabra de Dios, tú estás camino a lo que Dios te ha designado a hacer para ser salvo. Gloria al Señor. Voy a pasarme hasta el 11. Dice, de igual manera el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo.
Ustedes ya han muerto al pecado. ¿Cuántos han muerto al pecado? Aleluya. Pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Aleluya. Ahora están al servicio del amor de Dios. En la otra versión, la Reina Valera dice, están bajo la gracia. Pero esto no quiere decir que nosotros no nos vamos a someter a la ley de Dios que está escrita en el Antiguo Testamento, dada a Moisés. Sino que continúa diciendo la palabra de Dios. Alguien podrá decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, ¿podemos seguir pecando? Pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. ¿Qué estábamos hablando? Esclavos. Cuando no obedecemos la ley de Dios, nos volvemos víctimas esclavas del pecado, porque el pecado esclaviza. Lo dice la palabra de Dios, dice, llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Está en ti lo que quieras hacer. Tú puedes obedecer a tus pasiones carnales, a tus impulsos emocionales. Es que a mí no me nace perdonarlo. Bueno, si tú quieres obedecer a ese sentimiento, pues entonces vas a seguir atado por la falta de perdón. Porque nosotros queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar. ¿Que perdonar es duro? Sí. ¿Que orar por los que nos maldicen es duro? Sí. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No lo hago porque siento o no siento. No lo hago porque me nace o no me nace. Lo hago porque Dios me dijo. Y lo que Dios dice cuando Él se convierte en mi Rey, en mi Salvador, es un amén. No importa si a mí me duele, no importa si a mí me cuesta un sacrificio, no importa cuánto tiempo me demore en perdonar, pero yo todos los días me levanto con la intención de ser liberada, de ser liberado de ese pecado que me ata, porque no perdonar es pecado. Aleluya, gloria al Señor. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han liberado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, les explico con palabras sencillas y conocidas, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, aleluya. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. El servicio de Dios no es solo predicar, aunque todos estamos llamados a compartir el evangelio. El servicio de Dios es tu corazón. Es tu corazón que quiere servirle cuando perdona. Es tu corazón que sirve cuando ora y ayuna, cuando no sientes ganas. Es un corazón que se levanta a la madrugada, aunque tenga sueño, se levanta, se echa agua, se cepilla, se toma un vaso de agua y dice, voy a orar. Porque si no lo haces así, te quedas dormido otra vez orando. Porque dice la palabra de Dios que los que temprano me buscan me hallarán. Que es un acto de un deseo de yo crecer cuando yo me someto a lo que la palabra de Dios me indica hacer. Yo demuestro que realmente amo a Dios. Yo demuestro que realmente quiero ser libre. Cuando yo me someto a los mandatos, estatutos, recomendaciones, consejos, guianzas de la palabra de Dios, yo demuestro realmente quién quiero ser. A veces estamos cansados de la persona que somos. A veces no queremos ser esa mujer que somos, en la que nos hemos convertido. A veces no queremos ser ese hombre. Tú no quieres ser ese hombre en que te has convertido. No quieres ser una persona agresiva, no quieres andar en malos negocios, no quieres andar en fornicación.
relación, no quieres que las mujeres te lleguen como si tuvieras un imán, porque hay un espíritu de seducción en ti que de pronto lo has heredado de generación en generación de tu tatarabuelo, abuelo, padre, ¿sí? O se te transfirió a través de algo, porque muchas veces dice la palabra de Dios que nosotros estábamos antes en pecados sexuales. Mira, cuando una persona se acuesta con una prostituta, el espíritu de esa prostituta pasa. Y una prostituta no es solamente la que está en un prostíbulo. Prostituta es toda aquella que tiene relaciones sexuales sin casarse. Y muchas están en prostitución y creen que no. Aún los hombres practican la prostitución y creen que no porque son hombres, porque venimos de una cultura pecaminosa, repitiendo los pecados del pasado, de nuestros antepasados que no amaron a Dios. Pero ahora que tú quieres amar a Dios, tienes que someterte y que la palabra de Dios te abra los ojos y diga, yo tengo que parar con esto. Y aunque a mí me cueste, voy a orar. Aunque a mí me cueste, voy a ayunar. Y aunque a mí me cueste, voy a sonreír. Y aunque no tenga ganas de abrazar al hermano, y aunque me sienta como una hipócrita, yo tengo que vencer este mal que hay dentro de mí que me quiere hacer actuar diferente a lo que la palabra de Dios pide, diferente a lo que Dios espera de mí. Por cuanto yo he sido perdonado y redimido por Cristo, yo tengo que ser luz y sal, sí o sí. A veces no tenemos ganas, a veces no nos nace ser amables con algunas personas que son difíciles. Yo te entiendo. Y Dios también nos entiende, pero Él nos fortalece. Dice que no lo haremos en nuestras fuerzas, sino que lo haremos con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso a nosotros nos convenía que Jesús se fuera. Porque Jesús era cuerpo físico. Y por estar siendo un cuerpo físico no era omnisciente y no era omnipresente. Pero cuando Jesucristo se va, le dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya va a venir el ayudador y el consolador. El que nunca los va a dejar, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es aquel que es omnisciente, es omnipresente, está en todo tiempo. Él está aquí contigo y conmigo. Yo no sé tú dónde estás, si estás en una clínica, si estás en tu habitación, si estás en tu trabajo, si vas manejando. Yo no sé tú dónde estás, pero Dios sí. Dios sabe dónde está el filipino, el holandés, el iraní. Él está en todo tiempo y conoce todos los corazones y conoce todos los pensamientos. A nosotros nos convenía que Jesús se fuera, porque venía el ayudador y el consolador. Así que esto no lo vas a lograr en tus fuerzas, lo vas a lograr con el poder de Dios en tu vida, con un corazón dispuesto que clama, Señor, libérame. Vamos a clamarle a Dios que Dios nos libere. ¿Que nos libere de qué? De conceptos, de creencias, de ataduras, de pactos, de hechicerías, de brujerías, de maldiciones. Vamos a anhelar ser libres. Vamos a anhelar liberación para tener salvación y redención. Dice la palabra de Dios, y antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente, todos los días de tu vida al servicio de Dios. Hazlo todo con amor como para Dios. Si tú vas a cocinar para tu familia, hazlo como para Dios. Si tú vas a arreglar tu casa, si vas a arreglar la ropa, si vas a salir a trabajar, si vas a arreglar tu carro, si vas a ayudarle a alguien, si le vas a prestar un dinero a alguien, si le vas a dar posada en tu casa, hazlo como si lo estuvieras haciendo para Dios, no para tu propia gloria, no para tu propia vanidad, es para la gloria de Dios. Ahí hay un servicio constante de día a día, 24/7 para Dios. Para Dios, aleluya. Ustedes antes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios les agrada. Nosotros antes no teníamos que vivir como a Dios le agrada, porque nosotros decíamos, es que esto me hace feliz. Quiero beber todos los fines de semana, quiero encerrarme en un casino a apostar, quiero acostarme con 100 mujeres, quiero mentir, quiero robar, quiero hacer muchas cosas y a nosotros no nos importaba agradar a Dios, ¿cierto? Pero esto era antes, cuando estábamos cautivos, cuando el pecado nos sometía, cuando nosotros obedecíamos a la ley del pecado y el pecado nos ponía a decir una mentira y otra, y acostarnos con una persona y otra, y otra, y otro, y otro. Pero dice la palabra de Dios, ¿pero qué provecho sacaron? Estamos en Romanos 6:21. ¿Pero qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre.
Pero ¿qué provecho sacamos de tanta fornicación, de tanta cerveza, de tanto licor, de tanto cigarrillo, de tanta brujería, de tanta mentira, de tanta rabia, de tanto odio, de tanta pelea, de tanta agresividad? ¿Qué provecho sacamos? Vergüenza. Vergüenza de estar separados de Dios. Vergüenza de tener una vida que no da gloria, que no da honra, que no da orgullo, de que no da llenura, que es vana. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. ¿Cuántos servidores de Dios hay aquí? No estoy diciendo perfectos. ¿Cuántos sirven a Dios de todo corazón? ¿Cuántos se levantan todos los días anhelando la presencia de Dios? Y que la presencia de Dios les hable, aleluya. ¿Cuántos aquí se levantan todos los días anhelando conocer su voluntad? Escuchar su voz audible, querer que hayan alabanzas en su boca para Él, aún en medio de la aflicción. ¿Cuántos aquí quisieran pasar un momento de dificultad, de enfermedad, de escasez, de problema, de conflicto, de rechazo, adorando a Dios? Uno de mis mayores anhelos es, cuando más triste estoy, poder decir, aleluya, Cristo es mi Redentor, porque se nos quita hasta las ganas de adorar, de la tristeza, de las aflicciones. Pero dice la palabra de Dios, por nada estés afanados. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Él venció el mundo y todo su pecado y toda su maldad. Y tú estás junto con Él y vas a ser redimido, restaurado, paso a paso. Una restauración no es automática. Ten paciencia, pero no dejes de persistir. Yo te insto en este día, ten paciencia, sé amable contigo, así como Dios te ama, ámate, porque si tú no te amas no podrás amar al prójimo. Ten paciencia, que primero Dios te va a enseñar a vencer, aleluya, siento la presencia de Dios. Dios te va a enseñar a vencer osos y leones en tu intimidad, a vencer ese espíritu de depresión, esa ansiedad, ese agobio, ese desespero, ese afán, ese desespero que te quita la paz. Vas a vencer esas pequeñas zorrillas que están en tu corazón y en tu mente carcoyendo y hablándote, y luego Dios te va a llevar a derrotar a Goliat. Luego Dios te va a dar la cabeza de Goliat. Paso a paso Dios te va a entrenar, poco a poco, y el entrenamiento te va a doler. Sí, te va a costar. Sí, si el entrenamiento físico cuesta, ¿por qué el espiritual no? Si es más real. Es más real. En el mundo físico hay cosas microscópicas que tú no ves con tus ojos humanos. Tú no las ves. Aquí en el aire hay partículas que en el video no se ven, y yo tampoco las veo ni tú las ves, pero eso no quiere decir que no existan. El mundo espiritual es tan real y tan verídico como las partículas que están en el aire que tus ojos no fueron diseñados para ver. Nosotros vemos el mundo espiritual en el espíritu. Cuando tu espíritu se despierta a través del poder de la sangre de Jesucristo, que eres redimido, que recibes a Jesucristo y le dices, Señor, entra en mi vida, gobierna mi vida, empieza tu ser espiritual a ser despierto. Se caen las vendas, tus ojos espirituales se activan, no solamente los físicos, y tú empiezas a ser una persona espiritual, para una vida espiritual, para tener vida eterna, no vida terrenal nada más. Amén. Gloria al Señor. Y continuamos con la palabra, que vamos a continuar con el tema, y dice, sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Aleluya. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna en medio de Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Y este último versículo lo voy a leer en la Reina Valera. Dice Romanos 6:25, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que cuantos quieran estar vivos, reciban
el poder de la liberación. No es ir a la iglesia y que me sentí bien y lloré y salí livianito. No, diga, yo necesito ser libre. Yo necesito ser libre porque aquel que está sin Cristo es atado. Así de simple. Muchas personas creen que porque practican yoga y algunos rituales son espirituales. Son espirituales en las tinieblas, en culturas humanas, pero no en una liberación real dada por Jesucristo. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que somos esclavos, que me convierte en pecador y un pecador culpable. Diga, yo soy culpable del pecado que permití en mi vida, que permití. Tú me podrás decir, es que yo soy prostituta porque mi mamá era prostituta y yo todos los días la veía entrar con hombres y entonces eso se me increptó y eso fue lo que yo recibí, ese fue el ejemplo. Yo tomo porque mi papá toma, yo soy agresivo porque mi papá es... Bueno, entonces ahora vamos a ser conscientes de que eso no está bien. De que aunque los demás y nuestros referentes de liderazgo y de nuestros referentes de identidad, como son nuestra familia, nos hayan dado un mal ejemplo, nosotros tenemos que hacer un stop y decir, yo no quiero ser esta mujer, no quiero ser esta persona, yo necesito ser libre. Cuando tú aceptas que necesitas ser liberado, viene el poder de Dios a tu vida. Y no es que me cansé porque oré un día, yo le pedí a Dios y ya no volví a pedir. Mire, clama a mí, clama a mí, como brama el ciervo por el agua en el desierto. ¿Cómo clama un ciervo que está seco? ¿Cómo clama un ciervo que está muriendo? Cuando nosotros queremos ser libres, clamamos como si nos estuviéramos muriendo, porque el pecado nos tiene muertos, atados. Necesitamos clamar, Señor, libérame. Señor, por favor. Señor, necesito de tu presencia. Clama a mí, yo responderé. Aleluya. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ni que he oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Hay cosas que nunca tu familia ha escuchado. Hay cosas que tu familia nunca ha entendido, pero a ti se te serán reveladas porque has clamado al Rey, Dios Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Amén. Él es el que va a traer esa liberación a tu vida. Él es el que ha traído esa liberación a tu vida. Gloria al Señor. Y Dios nos llama a amar a las víctimas, a aquel que te ataca, a aquel que habla mal de ti, a aquel que te roba, a aquel que te traiciona. Es una víctima del pecado. Está atado por el pecado y es esclavo porque practica el pecado. Nosotros tenemos que amar las víctimas. Aleluya. Ayer estaba en un congreso y el Espíritu Santo me decía, el poder que tiene orar por tu enemigo es el poder que yo quiero para la humanidad. Porque cuando tú oras por tu enemigo, tú estás declarando palabra de liberación sobre él para que él reciba la liberación que tú recibiste. Ningún pecado es mayor o peor que delante de Dios. Es tan pecador el que violó y mató 70 niños como el que miente. Sí, parece increíble, pero es verdad. No creas que porque tú dices una mentirita piadosa o porque estás hablando mal del prójimo, y hay temas de conversación que siempre tenemos que hablar mal de alguien, porque así nos crió mi mamá, así vimos la abuela, la prima, y es el ambiente familiar. Eso se tiene que romper en tu vida, eso se tiene que romper en tu familia. Todo vituperio, porque mal hablar de alguien es mal decirlo. No maldigas a tu prójimo. Dice la palabra de Dios, aún a tus enemigos bendícelos y dales de comer. Nosotros no estamos llamados a maldecir. A veces en el entorno familiar se crea un ambiente que entre primas, hermanas, sobrinos, y es como un ambiente de que siempre que nos reunimos tenemos que hablar mal de la prima, hablar mal de la tía, de la vecina, y se comenta, pero es que ya salió. Y el tema de conversación siempre es la vida del prójimo. Eso es una maldición, una raíz de iniquidad.
que es de familia, de generación en generación, se han acostumbrado o se han implementado en sus malas costumbres maldecir al prójimo. Y tú ya no estás llamado a eso, tú estás llamado a cortar eso en tu familia. Diga, sí, de mi boca tiene que salir ríos de agua viva. No pueden salir dos fuentes de agua, dos tipos de agua de una sola fuente. O sale bendición o sale maldición. Que tu boca sea un instrumento de Dios para bendecir la tierra, para bendecir el entorno, el lugar donde tú estás. Entonces, las víctimas del pecado, aquellos que nos hacen daño y aquellos que están haciendo daño a los demás, no es para que tú los maldigas y que digas que el fuego de Dios caiga sobre ellos y que paguen el infierno todo lo mal que ha hecho. La justicia es de Dios. Dios no se queda con nada y Dios sabrá cómo hacer justicia, pero no te toca a ti, porque cuando tú maldices al prójimo te estás maldiciendo a ti, porque dice la palabra de Dios que todo fue creado por Él y para Él, y que todos somos llamados a ser uno juntamente con Cristo. Mira, cuando tú mentías, habían personas orando por ti. Cuando tú te emborrachabas, habían personas orando por ti. Cuando tú eras grosero, altanero, cuando tú eras egoísta, orgulloso y altivo, había gente orando por ti. Yo oro por ti y no te conozco. Le digo, Señor, bendícelo. Yo no lo conozco, pero tú sí lo conoces. Toca su mente, toca su corazón, restaura, Señor. Dice la palabra de Dios que si por gracia recibimos, por gracia damos. Y si yo estoy aquí ahora delante de ti en esta pantalla, es porque a mí por gracia Dios me escogió para liberarme de ataduras, espíritu de seducción, el cigarrillo, ¿qué más te puedo mencionar? La mentira, el egoísmo, orgullosa, tantas cosas que no vienen al caso porque no se trata de mí, se trata de Jesús, del poder de que tiene Jesús para hacer en ti y en mí una obra maravillosa. Y la obra que Él empezó y está contigo, que ya inició contigo, Él la terminará. Así que es por gracia que nosotros recibimos la redención, es por gracia que nosotros recibimos la salvación. Dice la palabra de Dios que tú y yo no lo escogimos a Él, que Él te escogió a ti para salvarte. Él te escogió a ti, Él escogió tu puerta. Es que mira, es que tú no le dices, ven, toca mi puerta. Él escogió tu puerta, dice la palabra de Dios, y yo tocaré la puerta. Y el que me abre, yo entraré y cenaré con él. Ábrele la puerta completamente y no te sientes a cenar con él callado. Háblale a Dios de lo que tú sientes. Háblale a Dios de lo que tú eres, de lo que tú has hecho. Confiésale. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 9:10 que con el corazón se siente, pero que con la boca se confiesa para ser salvo. Ahí donde tú estés, entra en un tiempo de oración, en el baño, en tu casa, donde estés, cierra los ojos y dice, Señor, tú sientes en tu corazón que no quieres pecar más, dilo para salvación. Confesar trae liberación. Tú necesitas ser liberado. Dios tiene multiformes maneras de liberarnos. A través de un sueño, a través de una conversación, a través de una prédica, a través de una alabanza, a través de una planta. Yo he sido liberada. Espíritu Santo de Dios me habló de perdonar en una época que estaba sumergida en el odio, porque hay mucho dolor, a través de una mata de plátano. Es una locura, pero Dios te va a hablar. Dios te va a hablar y si tú no hablas del evangelio, Dios va a usar las piedras. Ama a la víctima, exhorta al culpable y ataca al hombre fuerte. Yo estoy exhortándoles en el amor de Cristo, exhortándoles de que sean radicales en la santidad, de que seamos radicales, pero yo te amo. Y amo a las personas y amo aunque mi alma no quiera amar. Y amo aunque mi mente no quiera amar. Y amo al que me ha hecho la vida imposible por años o atacado, habla mal de mí, oro por él, lo bendigo, gracias por su vida, tócalo Señor, llénalo de tu presencia, haz una obra más grande de la que tú ya empezaste a hacer en mí, bendícelo en gran manera Señor, libéralo de todo aquello que lo hace lastimar al prójimo Señor, libéralo y libérame a mí de esta falta de perdón. Quiero bendecir la humanidad porque tú lo creaste, porque si Él está vivo es porque tú le has dado aliento de vida, aleluya. ¿Quién soy yo, Señor, bendito Dios, para juzgar?
Aleluya. Dice la palabra de Dios que con la vara que midamos, con esa misma vara vamos a ser medidos. En la manera en que tú juzgues y que tú deseches a las personas, con esa misma vara Dios te va a medir a ti. Así que si nosotros queremos alcanzar la misericordia de Dios, seamos misericordiosos. No te va a gustar, te va a costar, pero tú puedes, porque tú tienes un nivel de conciencia que se te abrió ya el mundo espiritual y tú dices, es que yo lo tengo que hacer. Porque este mundo es real y este mundo del pecado a mí ya no me controla. Y yo soy entrenado para vencer el mal con el bien. Amén. Y es con ayuno, y es con oración, y es con armas poderosas en Dios. Vámonos a Efesios 6:10. Aleluya. Vamos a conocer cuáles son las armas de aquellos que hemos abierto la puerta para que Jesucristo more en nosotros y cenamos con Él y Él nos habla. ¿Quieres que Dios te hable? Ve al libro de Efesios 6:10. Dios, gracias Señor, porque no es en nuestras fuerzas. Dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir al día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Aleluya. Hay armas espirituales bien fuertes para derribar fortalezas, para aprender a amar al prójimo. Tú te revistes de la armadura de Cristo y dices, con armas espirituales. ¿Cuáles son tus armas espirituales? El ayuno y la oración. No hay maldición generacional, no hay ataque, no hay oposición, no hay altar, no hay brujería, no hay pacto satánico que no se rompa con ayuno y con oración. Tienes que ser firme y valiente en el día malo, porque vendrán días de aflicción, vendrán días de oposición, se levantará el enemigo que estuvo esclavizando a tus antepasados, aquel que esclavizó a tu madre, a tu padre, a tu abuela, no te va a esclavizar a ti y mucho menos a tus hijos. Levántate con la armadura de Cristo y con la autoridad que Él te ha dado y reprende al enemigo. Saca la maldad de tu vida, saca la maldad de tu casa, saca la maldad de tu entorno, sácala en el nombre de Jesús, porque no es en tus fuerzas, es con el poder para destrucción de fortalezas. Huestes espirituales, tú no ves los principados, tú no ves las potestades, tú no ves las influencias satánicas, las voces que hablan en la oscuridad, en las tinieblas, tú no ves aquellas saetas que vuelan de día para atacar tu mente con pensamiento, los dardos del enemigo, pero dice la palabra de Dios que en la armadura de Cristo, que en la armadura de Dios se nos dio un escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Los dardos son aquellos pensamientos que llegan a ti. Esos dardos tienes que apagarlos y por eso ponerte el yelmo de la salvación, el yelmo de la coraza de la justicia para proteger tu corazón. Revestidos de la armadura de Cristo nos preparamos para el día malo. No es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. ¿Cómo vas a vencer? ¿Cómo vas a luchar? ¿Cómo vas a vencer? Con ayuno y con oración. El ayuno tiene muchísimo poder y ya luego profundizaremos en el tema del ayuno, pero hay muchas maneras de ayunar. No te dejes creer que tú no eres capaz. No te dejes creer que porque tienes gastritis, que porque una cosa, que por la otra. Sí puedes, porque Dios te llamó a ser libre. Aleluya. Dios requiere de una constante liberación en el alma, cuerpo y en el espíritu. Quien crea estar libre de pecado, tira la primera piedra. Todos somos pecadores, de una u otra manera, de manera consciente e inconsciente. Aún dice la palabra de Dios que aún sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, es contado como pecado. Entonces, ya por el solo hecho de tú saber qué es lo correcto para hacer y no hacerlo, ya es contado como pecado. Nosotros tenemos que todos los días
anhelar la presencia de Dios, porque cuando tú tienes un nivel de conciencia de que necesitas liberación, y no precisamente de una posesión demoníaca, no precisamente porque estés poseído o que haya un demonio dentro de ti, porque si ya fuiste bautizado en lenguas, si tú ya recibiste la presencia de Dios en tu vida, si tú has vencido osos, si has vencido leones y vas por Goliat y vas hacia adelante, ya Dios te liberó y dice que Él limpia la casa, pero que el enemigo anda como león rugiente para ver a quién devorar, para devorarte a ti. Y que si tú le abres la puerta al enemigo con una mentira, con una película satánica, con una rumba, con una borrachera, con una fornicación, entonces él entrará y entrará con 7 más fuertes para destruirte y esclavizarte más de lo que te tenía esclavo antes. Por eso vemos a muchas personas que reciben a Cristo y no se revisten de la armadura de Dios y no oran y no ayunan, sino que pasan un evangelio live de todos los domingos y en toda la semana no cogen la palabra de Dios y en toda la semana solamente se acuestan y dicen, Señor, gracias por este día, amén y amén. No es así, porque el enemigo va a querer tú eres su presa. Él te odia. Tú tienes un enemigo que Cristo te da la libertad. Él murió, tocó tu puerta, te invitó a cenar, pero si tú no sigues relacionándote con Dios, pidiendo, clamando a Él, anhelando ser libre y entregándole cada área, mira, si tú tienes una relación con Dios y tú empiezas a hablar de Él con Él de un tema, hablas de tu familia, hablas de tus finanzas, habla de tu personalidad, habla de tus gustos, habla de lo que haces, de tus proyectos, tú nunca vas a tener un acabe con Dios. Tú todos los días vas a tener un tema para Él, todos los días vas a necesitar de su ayuda en cada área. Entonces, ese evangelio light de gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, no te va a llevar a una liberación y te va a volver a traer cautividad. Porque dice que de una u otra manera pecamos y todas las noches no le pedimos a Dios y todos los días, Señor, si en algo he pecado, Señor, si he lastimado a alguien, si te he lastimado a ti, Señor, si de manera consciente, inconsciente he pecado. Perdóname, Señor, si he pecado por lo que he dicho, por lo que he visto, por lo que he oído, por permitir escuchar cosas que no corresponden, que no alimentan, que no me alinean, que no me acercan a ti. Perdóname, si tú no anhelas ese perdón y esa liberación, pues vas a volverte a contaminar. Así funciona, como cuando te bañan y te perfuman y te dan una nueva vestidura, pero si vuelves y te contaminas, entonces el enemigo va a coger más fuerza en ti. Y si tú antes eras grosera y peleón, ahora vas a ser el doble. Y si el enemigo te dañó por un área, va a usar a personas para que te dañen peor. Y entonces te mantiene esclavo. Hoy en día veo a muchas personas que no pueden tener una relación estable, porque ese es el principado de esta época. Mantener los divorcios, mantener destruido el hogar y una persona que no se puede casar. Una persona que está atada, que las relaciones no le duran, que intenta con uno, que a lo mejor y solamente es lastimado y lastimado y lastimado. Entonces estamos expuestos a las fuerzas oscuras, estamos expuestos. La conciencia de liberación, de libertad en Jesús te mantiene humilde, necesitado y pobre de espíritu. Y dice la palabra en el libro de Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán saciados. El bienaventurado y misericordioso, porque alcanzará misericordia. Si tú logras ser misericordioso con el que te dañó, tú vas a alcanzar misericordia. Así que dice la palabra de Dios también que Él pone su mirada sobre los humildes, pero de los altivos Él la quita. Tú quieres la mirada de Dios sobre tu vida, mantente humilde, necesitado de Él, necesitado. Puedes llevar muchos años en el evangelio, pero Señor, yo te necesito hoy más que nunca, hoy más que nunca. Sí, eso te mantiene liberado. Eso te mantiene liberado, te mantiene limpio, purificado, porque nosotros nos contaminamos de diferentes maneras. Hay situaciones muy duras de afrontar que a veces nos llenan de temor, de amargura y queremos como volver a cargarnos y el enemigo no va a parar, no va a parar. Entonces es eso. La mente debe ser liberada de fortalezas, el cuerpo de su ADN generacional y contaminación externa constantemente, y el espíritu y el alma de la concupiscencia inconsciente. Nosotros
por concupiscencia, por naturaleza somos pecadores. Por naturaleza, por el pecado cayó a través de Adán y Eva. Toda la humanidad fue infectada de pecado, pero la sangre poderosa de Jesucristo nos ha liberado. Así que declara la sangre de Cristo siempre, siempre. Y te quiero decir algo, Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. El poder de la sangre de Jesucristo en tu vida, la sangre de Cristo tiene poder, es suficiente. Tú no necesitas nada, ni cartomancia, ni horóscopo, ni chamanismo, ni pactos, ni cuerditas, ni oraciones, ni ataduras, ni manillas, ni protecciones, ni cuarzos, nada. Tú no necesitas nada más, sino la sangre poderosa de Jesucristo para ser liberado de toda fuerza oscura, de toda potestad, de todo principado y toda potestad. Fueron echados fuera, avergonzados públicamente en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo resucitó, bajó a los profundos infiernos y llevó cautiva la cautividad. Aún él bajó a predicarle a los que estaban allá cautivos en el infierno. Entonces tú no necesitas ningún tipo de cultura chamanista, ningún tipo de cultura humana ni de creencias para poder ser liberado. La sangre de Jesucristo es suficiente. Seáis, aleluya. Vamos a terminar con Efesios 3, 18, 19. Quiero que te quede en tu corazón. Quiero que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, implante esta palabra en tu corazón. Gloria al Señor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Que seáis llenos de la plenitud de Dios. Que todos los días anheles ser libre. Libre del miedo, libre de tantas cosas, libre de la falta de oración, de la búsqueda. Señor, libérame, quita todo peso, toda carga, toda oposición, todo lo que no me quiere dejar acercar a ti. Que seas libre, anhela ser lleno de su presencia. Siéntete pobre de espíritu y recibirás la bienaventuranza de Dios. Dios te bendiga y te llene de su presencia cada día más. Gracias por compartir este espacio que nos nutre a los dos, que te nutre a ti, que me nutre a mí, que es que hablar de Dios es como que nos alimenta, como que nos llena, como que nos fortalece, nos liberta. Es la presencia de Dios la que le da sentido a nuestra vida. Comparte este video con alguien, comparte el amor de Dios con alguien, comparte lo que Dios ha hecho en tu vida con alguien. Dale la gloria a Dios. Vamos a darle la gloria al Señor por lo que ha hecho en esta mañana. Póngame en un aplauso ahí. Si tienen peticiones de oración, por favor les pido, envíen un mensaje interno en la página de la iglesia. También nos puedes encontrar por Facebook, por Instagram, por YouTube. Vamos a estar orando por ti. Estamos orando por ti. Si tú estás en este live es porque estás predestinado a escuchar la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas situaciones difíciles donde a veces no podemos ir a la iglesia todos los domingos. No sé en dónde estás, pero sé que el evangelio va a llegar a todos los rincones de la tierra y Dios va a usar todos los medios para que nadie tenga excusa de no ser salvo. De no ser salvo, congrégate. Busca un lugar de sana doctrina donde se predique el poder de Jesucristo. Congrégate. No busques a Dios solo. Tú no estás diseñado para buscar a Dios solo. No estás diseñado para vivir solo. Tú necesitas de una comunidad. Dios va a usar la comunidad para forjar tu carácter, para afianzar tu fe. Congrégate. Busca una comunidad. Está bien que te alimentes por estas plataformas. Este es nuestro llamado, proclamar el evangelio en las redes sociales. Dios sabe lo que hace. Lo que me pide a mí no te lo pide a ti. Pero obedece a Dios. Obedece lo que Dios te está diciendo. Y aprovecho antes de terminar este live, y es que Dios me ha dado una asignación. Estoy buscando 2 pastores, líderes,
estoy buscando 2 personas que hayan sido llamadas a servirle al Señor en una congregación, pero su congregación no tiene redes sociales, no está en internet, no existe. Si la van a buscar, no la encuentran ni en Google, ni en Instagram, ni en YouTube. Necesito que 2 me escriban y me digan yo, no en este live, en interno. Necesito que me escriban y me digan, necesitamos crearle redes sociales a la iglesia, porque Dios me ha asignado darles como ofrenda la creación de sus redes sociales de la iglesia, logo, creación de imágenes, estrategia de marketing digital para que existan. Quiero que entre algo en tu corazón. Si tú no estás en internet, no existes. Estamos en la era digital. Estamos en la era digital y si no estás en internet no existe. Así que si tú estás predicando el evangelio, si tú estás haciendo algo para Dios, necesitamos proclamar el evangelio. Proclamar. Eso se llama evangelización digital. Así que escríbeme, estoy buscando 2. Si conoces a alguien que Dios le dio un llamado para abrir una iglesia, pero su iglesia no tiene logo, no tiene publicidad, le falta nutrirse, esta servidora, Dios le ha asignado para que te ofrende este servicio. Estoy buscando 2. Los primeros que me contacten, vamos a estar sirviéndole al Señor, dándole publicidad y estrategias de marketing, de creación de redes sociales, no necesariamente para que prediquen en las redes. Hay muchas maneras de proclamar el evangelio, por un video, por una imagen, Dios te va a direccionar. Para publicar la palabra de Dios todos los días, Dios te va a direccionar. Dios te va a direccionar. Al principio parece que nada tiene forma, te lo dice una servidora que lo ha vivido, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, como el arquitecto de tu vida. Al principio te muestra el primer plano, pero no te muestra la obra terminada. Dios tiene un plan maravilloso contigo y Dios te ama y Él va a terminar la obra. Solamente anhélale, anhélale. Tu labor es anhelarle. No dejes de buscarle. Y como David dijo, cuando no tenía ánimos de buscar a Dios, cuando no tenía fuerza, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de los beneficios que Él te ha dado. Háblale a tu alma y dile, tú vas a adorar a Dios, aunque no te nazca, aunque no tengas fuerzas, vamos a adorar a Dios. Le abre tu boca, aunque hayan ríos de lágrimas en tus ojos hoy. Dios va a convertir tu lamento en baile. Amén. Dios va a convertir tu lamento en baile, porque te ama y te escogió con amor eterno. Tú eres único. No hay otro como tú. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Así como Dios es único, tú eres único. Y lo que tú viniste a hacer a la tierra, lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Confía. Tan solo cree, dice el libro de Mateo. Un shalom. Les amo. Bendiciones.